¿Cómo están? Espero que están muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo una historia bastante intensa, llena de misterio, tensión psicológica y muchísimos secretos ocultos que poco a poco empiezan a salir a la luz. Y honestamente, mientras más avanzaba la historia, más incómodo y perturbador se volvía todo, porque aquí no solamente hay momentos impactantes o revelaciones inesperadas, también hay muchísimo peso emocional, personajes destruyéndose poco a poco y una sensación constante de que algo terrible está por pasar. Así que acomódense bien porque este video sí va a estar largo y créanme que vale totalmente la pena quedarse hasta el final, porque mientras más avanza la historia, más fuerte se vuelve todo. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like, porque eso ayuda muchísimo y de verdad apoya bastante este tipo de contenido. Y ahora sí, comencemos. La historia comienza de una manera aparentemente tranquila. Todo parece normal al inicio. Nos presentan a varios personajes y poco a poco vamos entendiendo cómo es la personalidad de cada uno. Hay personas que se ven más calladas, otras más tranquilas, algunos intentan actuar como si nada estuviera pasando y otros simplemente parecen incómodos todo el tiempo. Y algo que me gustó muchísimo desde el principio es que la historia logra crear tensión incluso en las escenas más simples. No necesita mostrar algo exagerado para hacerte ser incómodo, basta con una mirada rara, un silencio demasiado largo o una conversación donde claramente alguien está escondiendo algo. Desde los primeros minutos ya se siente que hay algo fuera de lugar, algo no encaja, y aunque todavía no entendemos exactamente qué está ocurriendo, sí sentimos que tarde o temprano todo va a explotar. A medida que los personajes empiezan a convivir más entre ellos, comenzamos a notar comportamientos extraños. Hay actitudes demasiado sospechosas, reacciones exageradas ante preguntas simples y momentos donde ciertos personajes parecen estar constantemente nerviosos. También empiezan a aparecer pequeños detalles que en ese momento parecen insignificantes, pero que después terminan teniendo muchísimo sentido. Honestamente, eso hace que la historia sea mucho más interesante porque no te entrega toda la información de una vez, va soltando pequeñas pistas lentamente, haciendo que uno como espectador empiece a sospechar y a crear teorías, y mientras más avanza la historia, más incómodo se vuelve el ambiente entre todos. Poco a poco las relaciones empiezan a romperse, ya no hay confianza entre ellos, cada conversación se siente pesada, tensa y llena de cosas que nadie quiere decir directamente. Hay momentos donde todos parecen observarse entre sí, esperando que alguien finalmente diga la verdad, pero nadie lo hace. Todos esconden algo. Y eso hace que la tensión aumente muchísimo, porque ya no sabes quién está diciendo la verdad y quién está manipulando todo. Uno de los personajes especialmente empieza a comportarse de una forma además de extraña, evita ciertas conversaciones, se pone nervioso cuando mencionan determinados temas y constantemente intenta desviar la atención. Y claro, los demás empiezan a darse cuenta de eso, empiezan a observarlo más, a cuestionarlo más y poco a poco comienzan a sospechar que sabe muchísimo más de lo que está diciendo. Y aquí es donde la historia empieza a volverse muchísimo más oscura, porque comienzan a descubrir secretos relacionados con el pasado, cosas que aparentemente ocurrieron hace mucho tiempo y que todos intentaron esconder. Y honestamente, esta parte cambia completamente el tono de la historia, porque entendemos que nada de esto empezó recientemente, todo viene acumulándose desde hace mucho tiempo atrás. Todo se fue guardando poco a poco hasta llegar a un punto donde ya era imposible seguir ocultándolo, y eso hace que la historia tenga muchísimo más peso emocional, porque entendemos que los personajes llevan demasiado tiempo viviendo con miedo, culpa y paranoia. También empieza a verse como toda esa presión psicológica afecta a cada personaje de manera. Algunos empiezan a quebrarse emocionalmente, otros reaccionan con agresividad, algunos intentan escapar de la situación y otros simplemente parecen resignados. Y sinceramente, eso hace que todo se sienta muchísimo más real, porque no parecen personajes perfectos ni héroes de película, parecen personas reales, reaccionando ante una situación horrible y completamente fuera de control. Hay escenas donde literalmente se nota que algunos ya están al límite, y eso aumenta muchísimo la tensión, porque sientes que en cualquier momento alguien puede perder completamente el control. A medida que siguen descubriendo cosas, empiezan a aparecer revelaciones todavía más fuertes, y algunas cambian completamente la forma en que vemos a ciertos personajes. Personas que al inicio parecían inocentes,
terminan teniendo muchísimo más que ver con todo lo que está ocurriendo. Y honestamente, hubo momentos donde literalmente me quedé mirando la pantalla sin saber qué pensar, porque la historia logra engañarte varias veces. Te hace creer una cosa y después te demuestra que la realidad era totalmente distinta. Y eso mantiene el interés todo el tiempo, porque cualquier detalle puede terminar siendo importante. Algo que también me gustó muchísimo es cómo la historia juega con la paranoia, porque llega un punto donde ni siquiera los personajes saben en quién confiar. Empiezan a cuestionar todo, las conversaciones, los recuerdos, las actitudes y hasta las propias intenciones de las personas que tienen al lado. Y eso crea un ambiente demasiado incómodo. Hay escenas donde prácticamente no pasa nada, pero aún así se siente una tensión horrible porque sabes que algo malo está por ocurrir. Y sinceramente, creo que esas escenas silenciosas son de las mejores porque muestran perfectamente cómo los personajes se están destruyendo emocionalmente poco a poco. Luego llega un momento donde absolutamente todo empieza a derrumbarse. Los personajes ya no pueden seguir ocultando lo que sienten y empiezan las discusiones fuertes, las acusaciones y los enfrentamientos directos. Y aquí entendemos que el verdadero problema no era solamente el misterio o los secretos ocultos, porque cada mentira, cada error y cada cosa que intentaron esconder termina regresando. Y todos empiezan a pagar el precio de una forma u otra. Y honestamente, eso hace que la historia sea muchísimo más intensa, porque entiendes que ya no hay una salida fácil para nadie. También empiezan a aparecer momentos donde algunos personajes finalmente muestran quiénes son realmente, y eso cambia completamente la percepción que teníamos de ellos, porque muchos aparentaban ser buenas personas o víctimas de la situación, pero en realidad estaban ocultando cosas muchísimo más oscuras. Y sinceramente, eso fue de las partes más impactantes para mí, porque la historia constantemente hace que cambies de opinión sobre los personajes. Justo cuando empiezas a confiar en alguien, descubres algo que hace que vuelvas a desconfiar. Y eso mantiene la tensión súper alta todo el tiempo. Ya llegando a la parte final, la situación se vuelve completamente caótica. Todos están desesperados, intentando descubrir toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Empiezan las confrontaciones finales, las confesiones y momentos donde literalmente parece que todo está perdido. Y aquí la tensión es demasiado fuerte, porque sientes que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Hay escenas donde el miedo, la desesperación y la culpa ya son tan grandes que los personajes prácticamente ya no piensan con claridad. Y honestamente, hubo momentos donde pensé que ya no había solución para nada porque todo se había salido completamente de control. Y cuando finalmente empiezan a descubrir toda la verdad, todo cobra sentido. Literalmente todo. Las pistas del inicio, las miradas incómodas, las conversaciones extrañas, los silencios, las actitudes sospechosas y los pequeños detalles que parecían insignificantes. Todo estaba conectado desde el principio. Y eso hace que el final sea muchísimo más impactante, porque entiendes que la historia estuvo dejándonos señales todo el tiempo, pero simplemente no las habíamos entendido. Y sinceramente, eso me encantó porque hace que quieras volver a ver toda la historia otra vez para notar todos esos detalles escondidos que al principio pasaron desapercibidos. Algo que también hace muy fuerte esta historia es que no depende solamente de escenas impactantes o revelaciones inesperadas, también tiene muchísimo peso emocional y psicológico. Habla de culpa, miedo, paranoia, desesperación y de cómo los secretos terminan destruyendo completamente a las personas. Y honestamente, creo que eso fue lo más fuerte de toda la historia. Ver cómo poco a poco todos iban perdiéndose emocionalmente mientras la verdad empezaba a salir a la luz. Porque al final, el verdadero terror no era solamente lo que estaba pasando alrededor de ellos, sino todo lo que llevaban dentro desde hace muchísimo tiempo. Y sinceramente creo que esa es la razón por la que esta historia logra quedarse tanto tiempo en la mente de las personas. Porque no es solamente misterio, también tiene muchísima tensión emocional y psicológica, y eso hace que uno termine el video pensando muchísimo en todo lo que pasó, en las decisiones de los personajes, en las consecuencias y en cómo pequeñas cosas terminaron convirtiéndose en un desastre gigantesco. En mi opinión, esta historia logra mantenerte atrapado absolutamente todo el tiempo. Siempre hay una nueva pista, una nueva revelación o un detalle extraño que hace que quieras seguir viendo más. Y justo cuando piensas que ya entendiste todo,
aparece otra cosa que cambia completamente la situación. Y sinceramente, eso hace que sea súper entretenida e intensa al mismo tiempo. Así que si ustedes ya han visto esta historia, díganme aquí abajo en los comentarios qué parte les impactó más, porque honestamente hubo momentos donde yo me quedo completamente sorprendido mirando la pantalla sin saber qué decir. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si quieren más videos así, más historias intensas, más misterios y más finales explicados, no olviden dejar su like. También suscríbanse al canal porque eso ayuda demasiado y así no se pierden ninguno de los próximos videos. Y comenten aquí abajo qué otra historia, película o serie quieren que traiga al canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.